Vamos a desarrollar entonces la clase de hoy relativa al cálculo plástico. Somos muy poquitos, 6 nada más, son conmigo 7. Es muy poca la gente que vino hoy a la clase teórica. Pero bueno, vamos a avanzar igual. La clase pasada vimos nos introdujimos en el cálculo plástico. El cálculo plástico era algo relevante. ¿Por qué? Porque nos permitía hacer cosas que nosotros normalmente nos llevaba mucho tiempo hacerlas. El cálculo plástico era algo particular, muy particular, porque era un método rápido de verificación de estructuras. Muy rápido, método rápido de verificación de estructuras. Entonces, habíamos visto la forma en que podíamos conocer la falla de esa estructura, es decir, cómo podíamos encontrar lo que llamábamos la carga de colapso. Yo siempre pongo la carga de colapso P sub C para diferenciarla de algo que después vamos a ver, que es la carga crítica, que eso corresponde a la unidad que sigue, a la última, que es justamente la unidad correspondiente a la teoría de segundo orden. Entonces, nosotros habíamos visto la clase pasada la forma en que se producía la falla, teniendo en cuenta algo que vimos que era el límite elástico, más allá del cual la sección comenzaba su plastificación. Según consideráramos, por ejemplo, una barra en solicitación axial, bueno, vimos que todas las fibras alcanzaban simultáneamente la plastificación. Entonces, ahí no había dudas de cuándo se alcanzaba la falla, porque la carga que yo estaba aplicando, esa carga estática, tenía que ser justamente menor o igual a la carga que correspondía a la plastificación. Y todas las fibras alcanzaban sucesivamente la plastificación. Después vimos el problema de una viga. Y en el problema de la viga vimos que ya no era tan sencillo como la barra en solicitación axial por tracción o compresión. ¿Por qué? Porque justamente la carga, la falla, no se alcanzaba de una sola vez para toda la viga, para toda la sección transversal de la viga, sino que se producía luego de que todas las fibras de la sección estuvieran plastificadas. Es decir, no era tan sencillo como lo habíamos visto para la barra en solicitación axial. No era tan sencillo. Entonces, ahí había, ¿qué era lo que sucedía? Se iniciaba la plastificación en las fibras extremas y luego se iban plastificando sucesivas fibras hasta llegar al eje neutro. Entonces, la plastificación, es decir, yo tenía una cierta reserva elástica hasta alcanzar la falla. Esa falla justamente se alcanzaba cuando yo encontraba un valor de carga que hacía que toda la sección estuviera plastificada y la llamaba carga de colapso. Tenía una similitud con la barra en solicitación axial, pero la forma de alcanzar esa carga de colapso en la barra y en la viga eran totalmente distintas. De hecho, en la viga inicio de la plastificación todavía tenía una reserva. Y cuando se formaba justamente esa
cuando se alcanzaba esa carga de colapso, dijimos que estaba asociada a un mecanismo. Y el mecanismo era producto de que en esa zona totalmente plastificada se producía algo que nosotros llamábamos rótula plástica. En esa rótula plástica, justamente lo que sucedía era que transformaba toda la estructura en un mecanismo. Pero vimos también que se podía alcanzar la falla a través de escalonamientos sucesivos de carga. Es decir, incrementos de la carga, y vimos el caso de una viga, empotrada en sus extremos, donde se aplicaba una carga P que no estaba a un cuarto de un extremo y a 3/4 del otro. Y vimos que la plastificación se iba alcanzando en forma sucesiva, primero en el empotramiento izquierdo, luego en coincidencia con la carga y por último en el vínculo empotramiento derecho. Entonces vimos que esa situación se iba dando en forma escalonada. ¿Cuándo se alcanzaba la falla? ¿Cuándo se alcanzaba la falla? Cuando se conformaba el mecanismo. Pero habíamos dicho que ese mecanismo estaba justamente asociado a una situación de equilibrio. Entonces, teníamos que considerar el problema un instante antes de que todo ya se transformara en un mecanismo. Esa estructura se transformara en un mecanismo. Y ahí sí alcanzábamos la falla. El mecanismo consistía en que apareciera una estructura con un grado de libertad. Al tener ese grado de libertad, eso se transformaba en un mecanismo. Y bueno, a partir de allí ya habíamos establecido algunas condiciones, la admisibilidad plástica, mecanismo, equilibrio. Eran 3 condiciones que tenían que justamente cumplirse en el momento en que se alcanzaba esa falla. Y estaban asociadas a esa estructura. Entonces, a partir de allí, definimos 2 cargas, la carga estática y la carga cinemática, de acuerdo a que cumplía las condiciones 1 y 3, 1 y 2 o 1 y 3. Entonces, pero ¿cuál es digamos, el verdadero concepto de todo esto? ¿Cuál es el concepto? Para no perdernos y que el árbol no nos deje ver el bosque. El concepto es el siguiente. Lo que sucede es que cuando yo tengo una estructura simple, la forma de encontrar la carga de colapso es muy sencilla. Ustedes la vieron, yo se los mostré. Es muy sencilla. Pero cuando la estructura tiene cierta complejidad, conocer la carga de colapso ya no es tan fácil. Ya no es tan sencillo como lo vimos hasta ahora. Ya es más complejo. Ya no es tan fácil. Alcanzar la carga de colapso no es tan fácil. No es fácil de obtener. Entonces hay que recurrir a ciertas condiciones que debemos verificar justamente para encontrar y decir, bueno, esta es la carga de colapso, porque cumple con estas condiciones. Y eso es en estructuras más complejas.
no se olviden, no se olviden de algo que yo les dije cuando empezamos a estudiar el tema de esta unidad del cálculo plástico. Y lo que yo les había dicho es que el cálculo plástico era un método de verificación rápido, un método de verificación rápido. Y ustedes ven que es así. Ustedes ven que con lo que estamos desarrollando es verdaderamente eso, un método de verificación rápido. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en la época que esto se desarrolló no existían ni los métodos numéricos, ni las computadoras digitales que hoy tenemos disponibles. Entonces, la forma de verificar rápidamente la falla era esta. Para verificar cuál era el valor límite más allá del cual esa carga no podía superarse. Y era una forma de verificación muy rápida, muy rápida, digamos, para lo que significaba hacer los cálculos estructurales, que sí eran muy laboriosos. Ahí estaba la cuestión. Los cálculos estructurales, antes del advenimiento de todos estos sistemas de computación, era laborioso, llevaba mucho tiempo confeccionar las planillas, hacer todo el estudio de los diagramas. Era un trabajo tedioso y largo. Ahora ya no, ahora es muy rápido todo eso. Pero entonces surgió en ese momento un método en Inglaterra, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Estados Unidos, de verificar rápidamente una estructura a la falla. Entonces aparece O'Neill, aparecen varios autores, que no importa ahora quién, que justamente se abocan a la obtención de esas cargas de falla. Entonces, como yo les decía, cuando tenemos que encontrar la carga de colapso para una estructura compleja, ya la situación no es tan sencilla. Y hay que recurrir a otros criterios que de ninguna manera van a tirar por tierra lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Nada que ver, al contrario, vamos a seguir avanzando, pero nos va a permitir encontrar justamente esa carga de colapso. ¿A partir de qué? ¿A partir de qué? Justamente de estudiar mecanismos que se van a conformar en la estructura. ¿Y cómo se conforman esos mecanismos? Ya lo vimos, mediante articulaciones plásticas. Mediante articulaciones plásticas. Así se conforman los mecanismos, mediante articulaciones plásticas. Y de esa manera, pero todos esos mecanismos son mecanismos de falla, son los que me van a permitir a mí conocer la carga de colapso, y no. Entonces tengo que estudiar esos mecanismos. Yo los propongo y luego los estudio. Y digo cuál de ellos es el verdadero mecanismo de colapso. Esa es la cuestión, que me permite alcanzar la carga de colapso. Entonces hay que basarnos en todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la carga de colapso, la carga estática, la carga cinemática. Hay relaciones que yo las voy a tener que considerar al momento de ver cuál de esos mecanismos es el mecanismo de colapso. Y esa carga es la carga de colapso. Porque ya les digo, en estructuras ya más complejas, ya encontrar la carga de colapso, como lo hicimos
con la viga empotrada, con escalonamientos sucesivos y formación de rótulas plásticas. Ya no es así. Ya tenemos que ir, por supuesto que por escalonamientos sucesivos también es posible, pero las formas de desarrollo de los métodos tienen que ver justamente con esto que les estoy diciendo. Mecanismo de colapso y carga de colapso. Entonces, hay que encontrar relaciones entre la carga de colapso, la carga estática y la carga cinemática. Para ello están los teoremas del cálculo plástico. Los teoremas del cálculo plástico no es para que ustedes se los sepan al pie de la letra, pero les va a permitir a ustedes entender cómo tengo que encontrar esa falla. Entonces, es bueno entender cómo se desarrollan los teoremas del cálculo plástico, que justamente como tienen ahí en la figura son tres. El teorema estático, cinemático y una conclusión del estático, el cinemático, que es el teorema de unicidad, que nos va a permitir relacionar el teorema estático con el teorema cinemático. Y va a ser la condición entonces que vamos a tener que cumplir para alcanzar justamente ese mecanismo de colapso, donde se van a formar rótulas plásticas y va a aparecer el momento de plastificación en esas rótulas plásticas. Recuerden y retengan siempre que el mecanismo de colapso siempre se obtiene por la formación de rótulas plásticas y aparecen en esas rótulas plásticas los momentos de plastificación. Cuando se alcanzó el momento de plastificación es porque estamos en la falla. Ese momento de plastificación, recuerden esto, reténganlo, debe ser conocido. Ustedes tienen que conocer. Y se lo van a dar de dato cuando tengan que hacer los ejercicios. Y en general, en la verificación de una estructura hay que conocerlo. Entonces, para ver esto, es decir, para conocer cuál es el mecanismo, cuál es la carga de colapso, tenemos que recurrir a los teoremas del cálculo plástico. Y los teoremas, como decía recién, son tres. Teorema estático, teorema cinemático y teorema de unicidad. Estático, cinemático y de unicidad. Que me van a permitir, como les venía diciendo hasta ahora, calcular la carga de colapso. Una vez que hayamos obtenido el estático y el cinemático, es una conclusión muy rápida el teorema de unicidad, como lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver el primero, el teorema estático. El teorema estático nos dice que la carga estática, ven cómo la pongo, P sub EST, carga estática, va a ser menor o igual que la carga de colapso. Siempre la carga de colapso, esta desigualdad, desigualdad, va a ser tal que la carga de colapso siempre va a ser mayor o igual que la carga estática. O la carga estática es menor o igual que la carga de colapso. Quiere decir que siempre la carga de colapso va a estar arriba de la carga estática. A lo sumo va a ser igual. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Bueno, lo vamos a demostrar recurriendo de forma a lo que nosotros ya conocemos, que es el mecanismo de colapso. El mecanismo de colapso lo vamos a suponer conocido y conocida la carga de colapso. Entonces, vamos a considerar el sistema en equilibrio, la deformación virtual y vamos a aplicar el principio de los trabajos virtuales. Siempre digo el principio y no el teorema, porque lo primero que dicen el TTB, aplico el TTB, pero el problema es que el principio de lo que nosotros conocemos como teorema de los trabajos virtuales no admite demostración. Entonces, es un principio.
Si no admite demostración, es un principio. Eso es lo relevante. Si no admite demostración, por eso yo le llamo principio de los trabajos virtuales. Y voy a aplicar el principio de los trabajos virtuales. Entonces, tengo que considerar cuáles son los desplazamientos generalizados, es decir, corrimientos y rotaciones en las articulaciones plásticas, en coincidencia con la carga de colapso, que la tienen acá. Acá tenemos, cuando yo pongo el subíndice y J, me refiero justamente a los puntos donde estoy considerando desplazamientos y rotaciones. Entonces, vamos al esquema que teníamos acá. Entonces, conozco el mecanismo de colapso. Tengo una carga de colapso situada en una posición cualquiera, de tal manera que es conocido el mecanismo de colapso. Este es el mecanismo de colapso con la formación, que ahora ya no es necesario entrar en detalle, de las tres articulaciones plásticas que dan lugar a ese mecanismo de colapso. Y por supuesto, este va a ser el diagrama que corresponde a los momentos flexores en la situación de plastificación total. No nos olvidemos siempre que la situación de plastificación es una situación de equilibrio. Está asociado, siempre es una situación de equilibrio, asociado a un mecanismo, y se verifica la admisibilidad plástica. Entonces, sobre este sistema en equilibrio, vamos a aplicar el principio de los trabajos virtuales como yo lo sabemos. ¿A dónde? Al mecanismo de colapso. Es decir, esta fuerza va a ser trabajo en la deformación virtual, como ya lo sabemos. Reitero, la carga de colapso va a ser trabajo en la deformación virtual. Y aplicamos entonces el principio de los trabajos virtuales. La carga de colapso en la deformación virtual realiza un trabajo que va a ser igual a la suma de los trabajos que realizan justamente los momentos en cada una de las articulaciones plásticas. Fíjense que I y J son las secciones donde se realizan los trabajos. Bueno, esta es la carga de colapso. Vamos ahora a suponer la carga estática con los momentos en las secciones del mecanismo de colapso. Pero, ¿dónde vamos a aplicar esto? Antes hablamos de la carga de colapso. Ahora vamos a hacer algo similar con la carga estática, conociendo los momentos en las secciones del mecanismo de colapso. Y vamos a aplicar el principio de los trabajos virtuales, pero en la misma deformación virtual, pero considerando ahora la carga estática. Entonces, no nos olvidemos que en este caso el momento va a ser menor que el momento de plastificación. Entonces, planteo la ecuación de trabajos virtuales. El trabajo de la carga estática en la deformación virtual, suma de los trabajos de los momentos, que van a ser menores que el momento de plastificación. Entonces, voy a restar de esta expresión, resto esta que está acá. Y obtengo esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, ahí tenemos esa expresión. Entonces, por definición de la carga estática, que ya la habíamos definido, MJ va a ser menor que MP en cada una de las. El momento siempre tiene que ser a lo sumo igual al momento de plastificación. Eso es algo que ya vimos cuando definimos la carga estática. Entonces, el momento, esta relación, puedo pasarla pasando al otro miembro, MJ, pasa restando, y me queda que esta diferencia, que es esta que está acá, momento de plastificación en la sección menos M, resulta mayor que 0. Resulta que nosotros, evidentemente, para aplicar el principio de los trabajos virtuales, los desplazamientos generalizados no pueden ser nulos, tienen que ser distintos de 0. Entonces, si esto es mayor que 0, evidentemente, por comparación, este paréntesis
también tiene que ser mayor que cero. Es decir, la diferencia entre la carga de colapso y la carga estática resulta también mayor que cero. Por lo tanto, podemos concluir y demostrar la tesis de que la carga de colapso siempre va a ser mayor o a lo sumo igual a la carga estática. Importante demostración que después hay que aplicarla en la resolución de sistemas hiperestáticos, verificación por el método del cálculo plástico. Esta es una de las desigualdades que vamos a tener, o igualdades, desigualdad con ninguna igualdad, que vamos a tener que aplicar en los problemas justamente del cálculo plástico. Entonces, retengan, vean bien esto, ven que vamos armando un edificio, vamos construyendo un edificio a partir de todos los conceptos, primero de plastificación, luego de carga de colapso, luego a partir de la situación de equilibrio, desigualdad, plasticidad, la condición de plasticidad que tenemos que verificar, y ahora estamos viendo para estructuras, para sistemas hiperestáticos complicados, complejos, condiciones que vamos a tener que tener en cuenta en el momento en que querramos conocer la carga de colapso. Quiere decir que vamos a tener que, ya ustedes deben vislumbrar un poquito, yo les di las condiciones de carga estática y carga cinemática. Quiere decir entonces que ustedes, si ven esto, ahora después vamos a ver la otra desigualdad. Si ustedes ya intuyen, y ya lo están viendo, que de alguna manera vamos a tener que conocer entonces esta carga estática. La vamos a tener que determinar. De alguna manera va a haber que determinarla. Por eso les recomiendo que retengan esto que está acá, porque en definitiva la demostración del teorema está ligado de alguna manera, de forma sencilla, yo lo hago a través de un mecanismo muy simple, está destinado a ver un poquito cómo se arma la carga estática. Porque ustedes van a tener que proponer mecanismos. En las estructuras complejas van a tener que proponer mecanismos. Y esos mecanismos, algunos van a servir y otros no van a servir. Y de los que sirvan, tengo que ver cuál es aquel que me indica la falla. Y para ello, tengo que recurrir a esto que está acá. Esa expresión donde la carga de colapso va a ser mayor o a lo sumo igual a la carga estática. Quiere decir entonces que yo debo conocer la carga estática. La tendré que obtener. ¿Cómo? Y acá ya lo estamos viendo. ¿A través de qué? Del planteo de la ecuación de trabajos virtuales. En vez de decir el TTV, yo digo el PTV, principio de los trabajos virtuales, porque no es un teorema, porque no admite demostración, es el principio. Pero bueno, en general todos hablan del TTV, teorema de los trabajos virtuales. Bien, entonces, ya saqué una conclusión. Dijimos que son 3 teoremas los que tenemos que encontrar. Teorema estático, teorema cinemático y teorema de unicidad, que nos va a permitir vincular ambos teoremas y tener entonces una conclusión acabada de cómo debe ser la carga estática, la carga de colapso, discúlpenme, un fallido, la carga de colapso. Bien, entonces vamos al otro teorema, el otro teorema que también es importantísimo en la determinación de la carga de colapso.
y nos dice, es el teorema cinemático. ¿Y qué nos dice el teorema cinemático? Nos dice que la carga cinemática, P sub sin, ven cómo la escribo, P sub sin, para diferenciarla de la PST, la P estática, es mayor o a lo sumo igual que la carga de colapso. ¿Ven? Antes la carga de colapso era mayor o a lo sumo igual a la carga estática. Aquí la carga de colapso siempre va a ser menor o a lo sumo igual a la carga cinemática. Entonces, ya sigo reforzando lo que les dije hace instantes. De alguna manera, yo les dije hace instantes, tenía que conocer la carga estática, tenía que determinarla. Acá voy a tener que determinar de alguna manera la carga cinemática. ¿Cómo? Y con las condiciones que vimos, en su momento. ¿Cuándo era carga estática? ¿Cuándo era carga cinemática? Entonces, vamos a tener que proponer un mecanismo, vamos a tener que, conociendo el momento de plastificación, y vamos a tener que determinar la carga cinemática y la carga estática. Esas dos cargas las vamos a tener que determinar. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Y porque para hallar la carga de colapso se tienen que cumplir estas condiciones. Estoy hablando de una estructura hiperestática compleja, porque en una estructura hiperestática simple, como la que vimos, ahí no hay mayor inconveniente, y como las que estamos viendo acá. Pero en estructuras hiperestáticas complejas, la determinación de la carga de colapso ya no es tan simple. Entonces, hay que apoyarse en estos teoremas. Teorema estático, teorema cinemático y teorema de unicidad. Es importante apoyarse en estos tres teoremas. Hay que conocer la definición de carga estática, hay que conocer la definición de carga cinemática. Para ello, hay que ver qué está asociado a la falla. Mecanismo, equilibrio, plasticidad. Equilibrio, mecanismo, plasticidad. Equilibrio, mecanismo, plasticidad. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Son conceptos que hay que retenerlos y hay que manejarlos muy bien y rápido para poder entender este problema del cálculo plástico. Que, como ya les digo, es un método de verificación de una estructura que se debió justamente a aquella etapa en la cual los cálculos eran tediosos, laboriosos, más que tediosos, laboriosos, muy laboriosos. Y si yo quería tener una noción rápida, verificar esa estructura rápidamente, recurría justamente a estos métodos. El método del cálculo plástico, que fundamentalmente era análisis y diseño límite justamente de sistemas estructurales hiperestáticos planos. Siempre estamos en el plano. ¿Está claro eso? Entonces, era un análisis y diseño límite de sistemas hiperestáticos estructurales planos. A eso se está aplicando, a problemas planos. Entonces, fíjense, de alguna manera, yo ya me voy adelantando un poco. Nosotros, ¿a qué método vamos a recurrir? Yo me adelanto un poquitito. Vamos a recurrir al método cinemático o método de los mecanismos. Ya me estoy adelantando, ¿ven? Despacito, ya mientras voy hablando de los teoremas cinemáticos y teorema estático, teorema cinemático,
me voy adelantando a qué es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacer eso. Vamos a aplicar, vamos a estudiar el método, lo vamos a verificar, vamos a calcular esa estructura, la vamos a verificar, esa estructura compleja de alto grado de hiperestaticidad y multiplicidad de cargas. Reitero, vamos a estudiar, vamos a determinar la falla de esa estructura compleja con un alto grado de hiperestaticidad y una multiplicidad de cargas mediante un método que es el método cinemático o método de los mecanismos. Entonces, después van a ver, yo me estoy adelantando un poquito, después van a ver que hay dos tipos de mecanismos fundamentales: mecanismos elementales y mecanismos combinados. Mecanismos elementales y mecanismos combinados. Es decir, nosotros, ¿por qué? Y tenemos que recurrir a todo esto porque es muy difícil trazar los diagramas de admisibilidad plástica. Entonces recurrimos justamente a este método, que de alguna manera yo ya se los estoy haciendo ver a través del teorema estático, teorema cinemático. Entonces, ¿por qué? Y porque ya les voy mostrando que el método cinemático o método de los mecanismos es el que vamos a recurrir para resolver justamente estos problemas, que de alguna manera ya los estuvimos viendo. Entonces es importante entender esto. Entonces, vamos al otro teorema, que es la otra condición, y que nos decía que la carga de colapso va a ser siempre menor o a lo sumo igual a la carga cinemática. Y le decía que para ello tendremos que conocer la carga cinemática por el método cinemático o método de los mecanismos. Eso es inevitable. Entonces, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con la carga estática. Es decir, vamos a suponer ya conocido el mecanismo, conocido el mecanismo de colapso, conocido la carga de colapso. Entonces, vamos a ver cuál es la relación a través de este teorema. Bueno, es exactamente lo mismo. Tengo la carga cinemática, conformado el mecanismo, se produce el corrimiento en la deformación virtual y aplico el principio de los trabajos virtuales. La carga cinemática realiza un trabajo en esa deformación virtual que va a ser el trabajo equivalente al trabajo de los pares en el mecanismo de colapso, dado justamente por esos momentos de plastificación, donde estos tita van a ser rotaciones de las respectivas rótulas plásticas. Por eso digo, es necesario conocer ya, igual que en el caso anterior, el mecanismo de falla, es decir, el mecanismo de colapso, que ya lo vimos la clase pasada. Entonces, la carga cinemática no necesariamente tiene que ser la carga de colapso. Entonces, en un segundo mecanismo, consideramos la carga de colapso y los MJ en las articulaciones plásticas del mecanismo, pero asociado a la carga cinemática. Entonces, planteo la ecuación de trabajos virtuales. La carga de colapso justamente en esa deformación va a estar dado por la suma de los trabajos de los momentos. Y hago la diferencia, menos que está acá. Y me queda esta expresión de los trabajos, de la diferencia entre los trabajos correspondientes a la carga de colapso y a la carga cinemática. Entonces, en el estado de colapso, justamente lo que debe cumplirse es la condición de plasticidad. Dijimos que M tenía que ser
mayor o igual que E menos MP, menor o igual que E menos MP. Entonces, M va a ser menor o igual que MP en esa sección. Vamos a considerar este paréntesis que está acá. En virtud de esto hacemos el mismo razonamiento que hicimos para la carga estática y resulta que entonces la carga cinemática, en virtud de esto, si M es menor o igual que MP en la sección considerada, vamos a esta expresión y de acá deducimos que la carga cinemática, o mejor dicho, la carga cinemática siempre va a ser mayor o a lo sumo igual a la carga de colapso. Entonces ya tenemos dos conclusiones importantísimas a través del teorema estático y del teorema cinemático. El teorema estático nos dice que la carga de colapso será igual, siempre será menor o a lo sumo igual a la carga estática. Y la carga cinemática siempre va a ser mayor o a lo sumo igual a la carga de colapso. Quiere decir que, es decir, yo puedo reunir estos dos tesis que acabo de demostrar, tanto para el teorema estático como para el teorema cinemático. Los puedo reunir en una sola expresión. Y esta es la expresión, es decir, la carga de colapso será mayor o igual que la carga estática y menor o a lo sumo igual a la carga de cinemática. Esta conclusión que resulta de justamente reunir ambas tesis se llama teorema de unicidad del cálculo plástico. Teorema de unicidad del cálculo plástico, que debe ser verificado por la carga de colapso. Mayor o igual que la carga estática, menor o igual que la carga cinemática. Entonces, no nos tenemos que olvidar siempre a qué está asociada la carga de colapso. Equilibrio, situación, siempre es una situación de equilibrio. Ojo con este concepto, es muy importante. Siempre está asociado a una situación de equilibrio. Es el instante antes, se forma el mecanismo, pero es un instante antes. Entonces, equilibrio, plasticidad, la condición de plasticidad es importantísima, la condición que nosotros definimos como admisibilidad plástica, con relación a menos MP y el MJ, mayor o igual que menos MP, menor o igual que MP. Quiere decir que en módulo será menor o igual que el módulo de MP. Y además de ser una situación de equilibrio, de estar asociado, de verificarse la admisibilidad plástica, además está asociado siempre a un mecanismo. Y esto es importante, lo que les acabo de decir, porque se relaciona, lo de asociado a un mecanismo, con algo que yo les mencioné antes de demostrarles rápidamente el teorema cinemático. Y es que justamente vamos a utilizar el método cinemático o método de los mecanismos, que justamente, como yo les repetí hace un ratito, este método, esto lo tenemos que hacer porque justamente, como yo les decía, en estructuras complejas, con elevado grado de hiperestaticidad y una multiplicidad de cargas, tengo muchas cargas, es imposible trazar esos diagramas esos diagramas de estáticamente admisibles. Entonces tengo que recurrir a este procedimiento, que justamente el método cinemático, así se lo conoce, es el método de los mecanismos, que permite justamente obtener con rapidez y precisión la carga que provoca la falla.
¿Y cómo lo obtengo, ese método cinemático? Bueno, tengo que ubicar una cantidad de articulaciones plásticas, de acuerdo a lo que vamos a ver, y luego aplicar el principio de los trabajos virtuales, luego aplicarlo. Entonces, justamente este método se va a apoyar en los teoremas que acabamos de ver. Se va a apoyar en los teoremas que acabamos de ver. Es decir, la carga de colapso la voy a obtener mediante la propuesta de mecanismos que se van a dividir en dos grupos fundamentales. Los mecanismos elementales, que son aquellos que son únicos, son producto de colocar articulaciones plásticas y ellos mismos son únicos, y después aquellos que yo pueda obtener combinando esos mecanismos elementales. Entonces, en el método cinemático tendré que obtener mecanismos. Y esos van a ser de dos tipos, los elementales y los combinados. Los combinados van a ser la combinación de los elementales. Entonces, esos mecanismos elementales, en general, son provocados por cada una de las cargas en forma independiente. Reitero, los mecanismos elementales son provocados por cada una de las cargas en forma independiente. Estoy diciendo lo mismo de otra forma. Y los combinados se van a obtener justamente por superposición de mecanismos elementales. Reitero, los mecanismos elementales van a ser provocados por cada una de las cargas en forma independiente. Y los combinados van a resultar justamente de superponer los mecanismos elementales. Entonces, como ya les dije, lo vamos a resolver mediante el método cinemático. Es decir, el método cinemático es el método de los mecanismos al cual después le vamos a aplicar el principio de los trabajos virtuales. Entonces, la resolución mediante este método cinemático o método de los mecanismos va a ser, vamos a estudiar estructuras flexadas. Vamos a estudiar estructuras flexadas. Y allí vamos a estudiar mecanismos de falla. Mecanismos de falla. Entonces, vamos a ver cómo podemos analizar justamente estas estructuras para encontrar su resolución. Es decir, encontrar la carga de falla o la carga de colapso. Ese es nuestro objetivo. Entonces, tenemos que proponer mecanismos elementales o mecanismos combinados, que es la combinación de mecanismos elementales, justamente en base a cargas y los vínculos que tenemos allí. Y para ello vamos a tener que justamente ver dónde se forman esas articulaciones plásticas que van a dar lugar a la formación de esos mecanismos. ¿Y qué vamos a hacer después? Vamos a calcular, ya se los estuve mostrando un poco, justamente el trabajo externo. Vamos a calcular, se los estuve mostrando ahora, ¿ven? Vamos a calcular el trabajo externo que producen las cargas,
trabajo externo que producen las cargas, vamos a calcular el trabajo externo que producen las cargas y el trabajo interno del sistema, ¿dónde? En las rótulas plásticas. Por eso acá le pongo rotación relativa de las rótulas plásticas, porque tenemos que calcular el trabajo interno en la aplicación del principio de los trabajos virtuales. Entonces, tenemos que calcular el trabajo externo, o sea, el trabajo producido por las cargas, y que va a ser igual al trabajo interno, que es el trabajo que realizan justamente los momentos de plastificación en las rótulas plásticas, es decir, aquellas rótulas donde se ha alcanzado la fluencia total. Toda la sección se encuentra plastificada. Bueno, esto es de alguna manera una manera de introducirlos dentro de este método. Que no de ninguna manera vamos a echar por tierra todo lo que vimos, al contrario, vamos construyendo paso a paso el edificio para obtener justamente la carga de colapso, que es nuestro objetivo. La carga de colapso. Siempre acuérdense que yo le pongo P sub C para distinguirla de algo que después vamos a llamar, que es la carga crítica, que le voy a poner P sub C. Bueno, hecho esta pequeña aclaración, después cuando veamos teorema de segundo orden, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer entonces, seguimos. Entonces, vamos a determinar la carga de colapso mediante justamente la aplicación de los teoremas fundamentales del cálculo plástico. Entonces, determinación de la carga de colapso mediante los teoremas fundamentales del cálculo plástico. ¿Y cuáles eran esos teoremas? Los que acabamos de ver. Teorema estático, cinemático y de unicidad. Estático, cinemático y de unicidad. Carga estática menor o igual que la carga de colapso, carga cinemática mayor o igual que la carga de colapso, y las desigualdades o igualdades que aparecen a través del teorema de unicidad, que consiste en superponer ambos teoremas, teorema estático y teorema cinemático, que son teoremas fundamentales del cálculo plástico. Entonces, lo vamos a explicar como yo siempre hago, a través de un ejemplito sencillo. Pero para ello, vamos a repasar un poco lo que estuvimos viendo, porque, como yo les decía, de ninguna manera vamos a tirar por tierra todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. De ninguna manera. Vamos construyendo el edificio piso por piso hasta llegar al objetivo, que es determinar la carga de colapso en una estructura hiperestática compleja, mediante la propuesta de mecanismos que justamente van a ser elementales o combinados. No retengan esto, ¿no? Elementales o combinados. Entonces, repasamos un poquito lo que habíamos visto en la clase pasada. Vuelvo a insistir otra vez. Situación de colapso. ¿Qué se presenta en la situación de colapso? Bueno, primero es una situación de equilibrio. Primero es una situación de equilibrio. Un instante antes de que todo se mueva. ¿Por qué? Porque tengo que alcanzar justamente ese mecanismo ese mecanismo de la estructura. Es decir, es la estructura con un grado de libertad. De tal manera que se va a formar ese mecanismo. Pero es un instante antes. Es decir, es una situación de equilibrio. Por eso decimos que la situación de colapso está asociada a una situación de equilibrio. Y en ninguna sección justamente se va a exceder
Y ya lo vimos también hace un ratito, cuando vimos los teoremas fundamentales del cálculo plástico. En ningún momento se va a exceder el momento de plastificación. Ese va a ser el momento límite. Y de alguna manera responde una lógica, porque ustedes vieron el diagrama cuando yo les mostré el diagrama de la barra en solicitación axil, vimos que todas las fibras alcanzaban simultáneamente, para una sección, la plastificación. Es decir, todas simultáneamente se plastificaban. Pero en la barra en flexión, eso ya no era así. Teníamos una reserva elástica, para el caso de la sección rectangular era de un 50%, hasta que toda la sección se plastificaba y ahí se formaba la rótula. Pero vimos en la barra que el diagrama, un diagrama muy simple, un diagrama muy sencillo, carga, desplazamiento, tensión, deformación, tenía dos zonas bien diferenciadas. La primera era la zona elástica, se alcanzaba la fluencia y a partir de allí el sistema ya no era capaz de tomar más carga. Por eso hablamos de situación de equilibrio y que en ningún momento se tiene que exceder el valor del momento de plastificación. Porque a partir del momento en que ya toda la sección está plastificada, ya a partir de allí, y bajo determinadas condiciones, justamente la estructura, por la formación de sucesivas rótulas plásticas, se va a transformar en un sistema de un grado de libertad. Es decir, va a adquirir o se va a formar lo que llamamos mecanismo. Entonces, la situación de equilibrio nos dice que en ninguna sección se debe exceder el momento de plastificación. Y otra cosa que tenemos que verificar también, justamente es algo que acabamos de ver, lo volvimos a trabajar, este concepto, en el desarrollo de los teoremas fundamentales del cálculo plástico. Y es que justamente esa condición hace que el momento nunca que tenga que superar en las secciones en módulo, acá no lo puse en módulo, lo puse en cada una de las secciones J, en módulo, porque fíjense que va a ser mayor o igual que menos MP y menor o igual que MP. Es decir, en módulo nunca puede superar el momento de plastificación. Es decir, se debe cumplir esta condición, que es justamente la admisibilidad plástica. Entonces, equilibrio, admisibilidad plástica. Y la tercera, está asociado a un mecanismo. Y esto es fundamental. Ahora lo vamos entendiendo de a poco. ¿Por qué tiene que estar asociado a un mecanismo? Porque justamente el método que vamos a proponer es el método cinemático. Justamente porque el método que vamos a proponer es el método cinemático. Y el método cinemático, lo reitero una y otra vez, es el método justamente de conformación de mecanismos. Es decir, mecanismos que podrán ser, otra vez de nuevo, elementales o combinados. Por eso les digo que la situación de colapso está asociada a un mecanismo. ¿Ven cómo vamos relacionando todo lo que estamos viendo entre sí? Y todo hay que retenerlo, porque todo esto es algo básico para justamente determinar la falla en una estructura compleja de alto grado de hiperestaticidad y multiplicidad de cargas, como se los venía diciendo. Entonces, y yo le decía que no puedo trazar
los diagramas estáticamente admisibles. Me resulta prácticamente imposible. Entonces, lo que tengo que hacer es justamente trabajar esto por el método de los mecanismos. Y allí, a esos mecanismos, vamos a aplicar el concepto de carga cinemática, el concepto de carga estática y los teoremas fundamentales del cálculo plástico. Por eso, nuevamente repasamos, y lo voy a hacer un poquito más chiquitito, nuevamente repasamos las condiciones de carga estática y carga cinemática. La carga estática es la carga que cumplía la situación de equilibrio y admisibilidad plástica. La carga estática. Bueno, puse al revés. Bueno, la carga cinemática es la que cumplía la situación de equilibrio y estaba asociada a un mecanismo. Ese mecanismo es el que voy a tener que proponer. Y tendré que calcular la carga cinemática. Esto es muy importante. Fíjense que cuando yo les había mencionado, cuando ya habíamos demostrado los teoremas fundamentales del cálculo plástico, yo les dije que para poder comparar y para obtener esa carga de colapso, que será mayor o igual que la carga estática y menor o igual que la carga cinemática, debo conocer la PSIN y la PST. Para ello tengo que definir bien quién es PSIN y quién es PST, la carga estática. La carga cinemática, entonces, era la carga que estaba asociada a una situación de equilibrio y a un mecanismo. Es decir, estamos en una situación de equilibrio y está asociada a un mecanismo. La carga estática es situación de equilibrio y verifica la admisibilidad plástica. Importantísimo todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer una cosa. Como todo esto, antes de ir al ejemplo, lo voy a plantear, vamos a hacer un breve descanso para que ustedes de alguna manera repasen todo lo que vimos hasta ahora, véanlo brevemente. Porque ahora lo vamos a aplicar. Todo lo que vimos se va a aplicar en la determinación de la carga de colapso. Y así es como ustedes, con todos estos conceptos, van a tener que resolver todos los problemas que se planteen. Es decir, la resolución, como les decía, de estructuras complejas, de alto grado de hiperestasticidad y multiplicidad de cargas en el plano, siempre en el plano. Entonces, vamos a tener que proponer mecanismos de colapso. Yo a veces lo menciono, a veces no, pero en algún momento lo he dicho. Esto tiene que ver, de alguna manera, con las teorías de falla. En particular, con el concepto de estado límite. Carga de colapso, estado límite. El estado límite, justamente, en nuestro caso, es la plastificación de toda la acepción, que conforma una rótula plástica y donde están aplicados los momentos de plastificación, siempre asociados a una situación de equilibrio y que debe verificar la admisibilidad plástica si estamos en la carga estática o será una situación de equilibrio y justamente está asociado a un mecanismo si hablamos de la carga cinemática. Entonces, vamos a proponer este mecanismo, un mecanismo sencillo, donde tenemos allí un pórtico
una sola chapa, donde el grado de hiperestaticidad es 3, porque tenemos 6 condiciones de vinculación dados por 2 empotramientos que justamente están en la base de las columnas. Entonces tenemos que conocer para cada, como yo les decía, para cada elemento estructural, sea la columna, sea la viga, el momento de plastificación. Eso se lo tienen que dar como dato. Tiene que ser un dato el momento de plastificación para que ustedes después puedan comparar. Entonces, el momento de plastificación tiene que ser un dato. Entonces, allí tenemos esa estructura donde podemos ver momentos de plastificación, que es el mismo para ambas columnas, y que es 2,5 veces mayor que el de la columna para el caso de la viga. Las cargas están aplicadas en forma lateral a través de una carga que es 0,2 de la carga P vertical. La carga horizontal es el 20% de cualquiera de las 2 cargas verticales. Y en los tercios de la viga, aparecen allí las cargas aplicadas en la estructura. Bueno, yo a veces lo explico, pero a veces lo dejo para la práctica, la cantidad de rótulas posibles para transformar en un mecanismo con un grado de libertad. Y está dado por grado de hiperestaticidad más 1, a veces lo doy, pero a veces lo dejo también para la práctica, donde se forman 4 rótulas plásticas. Entonces, lo que tenemos que hacer es proponer mecanismos. Y ahí tenemos uno. Pero este lo vamos a analizar, vamos a hacer un pequeño intervalo de un descanso de 10, 15 minutos, repasen todo lo que les dije, vean, estudien bien el mecanismo, propónganse ustedes los mecanismos que están acá, traten de visualizarlos y los vamos a analizar después del descanso. Entonces, en 10, 15 minutos nos volvemos a ver para justamente, mediante este método, que es el método cinemático o de conformación de mecanismos elementales o combinados, para poder hacer la resolución, que significa resolver, obtener la carga de colapso en virtud de todos los conceptos que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, de no mediar alguna pregunta de ustedes, yo me voy un ratito a descansar y no sé, quieren hacerme alguna consulta, si no, ya los dejo 15 minutitos, 20 minutitos, así descanso un poco, el viejito descansa un poquito y nos volvemos a ver. ¿Está bien, chicos? Dale, dale. Dale. Bueno, Renato, gracias. Bueno, vamos a concluir entonces el tema de hoy. Vamos a ver un poquito la conformación de los mecanismos y ya después los dejo. Básicamente es esto, la conformación de mecanismos. Para poder obtener, en virtud de la carga última, la carga de colapso. Fíjense que yo voy a nominar, lo que voy a nombrar acá, es la carga última. Todavía no hablé de carga de colapso, hablo de carga última. Y algo que les pido tengan cuidado, porque como después hacen los dibujitos y se olvidan de lo que les digo, es muy importante tener en cuenta lo que ven ahí en el dibujo. Si bien fíjense, ahí tengo 1, 2, 3 articulaciones, fíjense lo siguiente. Hay algo importante acá. ¿Dónde poner las articulaciones? Porque según donde yo las ponga las articulaciones, dependerá en el momento de calcular la ecuación de los trabajos virtuales,
qué momentos de plastificación correspondan. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque generalmente en los nudos, punto al que concurren 2 o más barras, seguramente ustedes o usan o aplican la articulación, hay que colocarla o en la columna o en la viga, o en la columna o en la viga. Si la colocan en la columna es una cosa, y si la colocan en la viga es otra distinta. Es decir, deben valorar bien dónde colocan la articulación, porque si no, está mal, les va a salir mal. Cuando plantean la ecuación de trabajos virtuales, va a quedar mal planteada, porque no va a mostrar realmente el modelo que están estudiando. ¿Por qué? Y fíjense acá, en esta cuestión. Acá tienen las articulaciones. ¿Ven dónde las puse en los extremos? Esas articulaciones las puse en la viga, que es la de menor momento de plastificación. Las puse allí. Se van a formar allí, obviamente. Porque es MP vale, acá vale MP y acá vale 2,5 de MP. Entonces se van a formar acá primero las articulaciones plásticas. Entonces, todo esto ya lo vimos, no es necesario repetirlo, por eso digo, todo lo que vimos hasta ahora se aplica a todo. No pueden hacer un resumen de lo que yo les dije. El resumen es esto. Todo hay que saberlo, todo, no pueden escaparse de nada. Entonces, es muy importante conformar los mecanismos. Fíjense que acá el momento de plastificación de la columna es menor que el de la viga. Acá se va a formar la articulación plástica. No se va a formar en los extremos, sobre la viga. Se va a formar sobre la columna. Entonces, fíjense lo importante. Acá tengo el momento de plastificación. Pero, ¿por qué es importante que ustedes identifiquen bien dónde colocan la rótula plástica? Porque si la colocan en la viga, el momento de plastificación va a ser 2,5 de MP. Si lo colocan en la columna va a ser MP. Y en el momento de plantear la cuestión de los trabajos virtuales, la cosa va a ser distinta. Porque yo al plantear el trabajo en esa rótula, realizado por el momento, va a ser distinto que lo plantee aquí que lo plantee aquí. Entonces, cuidado siempre dónde lo plantean, cuál es el momento, porque si no, van a cometer errores, va a salir mal todo. Esto es muy importante. Entonces, un segundito un segundo. Ahora sí. Entonces, es muy importante esto. Entonces, fíjense el esquema que aparece allí. Siempre tienen que encontrar los desplazamientos eta sub i, corrimientos, desplazamientos generalizados, corrimientos, los eta sub i, y tienen que encontrar los tita sub i o tita sub j. Entonces, para ello tienen que analizar el mecanismo y ver cómo se deforma. Acá tienen un planteo de un mecanismo, ¿ven? Entonces, dan un giro a uno de los extremos. En este caso, el que corresponde al extremo izquierdo, en correspondencia con la rótula plástica sobre la columna. Entonces, ahí tienen un tita. Y después tienen que, a partir de ese tita impuesto, un desplazamiento virtual, giro en este caso, tienen que evaluar en base a las dimensiones que tiene el pórtico, cuánto valen los desplazamientos y los giros en cada caso. Esto es muy importante. Entonces,
Para el caso de la articulación, que está situada a 1/3 de la luz respecto del extremo izquierdo y a 2/3 de la luz respecto del extremo derecho, fíjense que tienen que ver cuánto vale el giro relativo entre las dos secciones que me va a permitir calcular el trabajo del par de pares en esa articulación. Y para ello tienen que considerar todo a partir de θ. Entonces, fíjense, con respecto a la horizontal, el valor del ángulo medido va a ser θ, como una continuación de la barra, la otra referencia, otra línea de referencia para medir el ángulo. Va a ser θ. Pero con relación a este, fíjense que este ya va a tener otro ángulo. Si yo hago la relación entre este ángulo y este en virtud de las longitudes, fíjense que allí ya voy a tener, en este ángulo voy a tener la mitad de este otro que está acá. Quiere decir entonces que el relativo va a ser el que estoy midiendo con respecto al horizontal para este que está aquí, más este otro, que es θ sobre 2. Quiere decir que es 3θ sobre 2 el giro relativo entre las secciones correspondiente a la sección que está a 1/3 del extremo izquierdo. Entonces, tengo 3 giros, 2 absolutos para este mecanismo propuesto, θ para el extremo izquierdo, θ sobre 2 para el extremo derecho y 3 medios de θ para el giro relativo. Y así tengo que calcular el desplazamiento. ¿Cuánto va a valer el desplazamiento de esta fuerza? Bueno, es fácil, va a ser θ por L sobre 3. Es un desplazamiento virtual. Va a ser θ por L sobre 3. Este va a ser el desplazamiento que va a corresponder al descenso del punto de aplicación de la fuerza P, que está a la izquierda. Para el otro caso, tengo que calcular el otro corrimiento que corresponde a la fuerza P que está a la derecha, es decir, a 1/3 de L. ¿Y cuánto va a valer este desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza P que está a la derecha? ¿Para qué lo necesito? Para plantear la ecuación de trabajos virtuales, en particular el trabajo virtual de la fuerza P en este desplazamiento virtual. ¿Y este corrimiento cuánto va a valer? Va a valer θ sobre 2 por L sobre 3. Θ sobre 2 por L sobre 3. Entonces, conformamos, como yo les decía recién, la expresión de trabajos virtuales. Primero, trabajo de las fuerzas exteriores. Entonces, P, esta que está aquí, por θ, por L sobre 3 me da este corrimiento. Trabajo virtual de la fuerza P que está a la izquierda. A la derecha va a ser P, que realiza un trabajo virtual en el desplazamiento virtual dado por θ sobre 2 por L sobre 3. Esto θ sobre 2 por L sobre 3, el arco es el ángulo por el radio, el arco es el ángulo por el radio, va a ser entonces P por θ sobre 2 por L sobre 3. Y ya tengo el trabajo virtual de las fuerzas exteriores. Vamos al de los momentos interiores. Y acá sí es importante porque justamente para este mecanismo de colapso propuesto, la carga, fíjense que tengo momentos de plastificación en la columna y momentos de plastificación en la viga. Entonces, cuando calculo el trabajo virtual de las fuerzas interiores, tengo que tener en cuenta qué momento de plastificación estoy considerando, si el de la columna o si el de la viga. Entonces, en este caso, el trabajo realizado por el momento corresponde a un trabajo realizado
en una rótula plástica en la columna. Momento de plastificación de la columna por el θ. Luego tengo que calcular el trabajo del par de pares que aparecen en la rótula plástica conformada en esta viga. Entonces, ese trabajo va a ser el momento o el par de pares, que es el momento de plastificación en la viga, multiplicado por el giro relativo entre ambas secciones, que como vimos estaba dado por θ, medido entre esta línea inclinada, prolongación de este tramo, y la horizontal, y la otra entre la línea horizontal y la prolongación de esta línea, en este caso que corresponde al otro tramo de la viga. Entonces es θ más θ sobre 2, 3 medios de θ sobre 2. Y por último me voy al extremo derecho. Y en el extremo derecho vuelvo a considerar el momento de plastificación en la columna por el giro. Entonces, fíjense, pongo, esto queda igual, de este lado reemplazo por cada uno de los valores. MP en la columna es MP. MP de la viga es 5 medios de MP. MP de la columna es MP. Reemplazo y obtengo el valor, espejo P, que es el valor de la carga última correspondiente a este mecanismo simple, que va a valer 21 medios del momento de plastificación dividido la longitud entre apoyos. Si le damos un valor, como ya se lo dimos, de momento de plastificación 140 kilonewton y la longitud entre apoyos es 6 metros, el valor de la carga última correspondiente a este primer mecanismo es 245 kilonewton. Bien, vamos ahora a otro segundo mecanismo, otro mecanismo elemental. Podemos analizar una consulta respecto a ese. ¿Cómo me doy cuenta que el trabajo del par de pares es positivo? ¿Cómo es positivo? Y porque, Claro. fíjense, el movimiento es en esta dirección y coincide con el trabajo, con el sentido del par. Cuando la dirección coincide con el sentido del par, el trabajo es positivo. En este caso hay un movimiento relativo de esta barra con respecto a esta. En esta dirección, sentido antihorario, coincide con el trabajo del par, con el sentido del par. El trabajo es positivo. Ah, dale. Está bien. ¿Eh? Sí, sí. Es lo mismo para este caso. Para este caso. Bien. Bueno, vamos entonces al otro mecanismo propuesto, otro mecanismo simple, donde pongo en evidencia, acá es el trabajo de esta otra fuerza, 0,2 dp. Entonces, fíjense, propongo otro mecanismo elemental. Otro mecanismo elemental. Este mecanismo no es un mecanismo de viga, como fue el caso anterior, es un mecanismo de columna, por decirlo de alguna manera. Es otro mecanismo elemental. Entonces, allí coloco las rótulas plásticas sobre ambas vigas, sobre columnas. Entonces, fíjense dónde pongo, acá donde pongo, acá la rótula, siempre la indico por debajo, porque después, ¿saben lo que hacen? Yo los veía hace muchísimos años. Lo colocaban acá en el extremo, no sé ahora cómo hacen, pero creo que los jefes tienen esas precauciones. Lo colocaban acá, entonces después ya no sabían si era el mecanismo de viga, si era el mecanismo de columna, se olvidaban. Y cuando iban a plantear la ecuación, ponían MP. Y resulta que no era lo mismo el MP de la columna que el MP de la viga. Entonces después la ecuación de trabajos virtuales no plasmaba el modelo físico que estábamos analizando. Porque este modelo físico es justamente no para un mecanismo de viga, sino para un mecanismo de columna. Entonces no puedo colocar acá la falla, el mecanismo acá en la columna. Sino, en la viga, perdón. Tengo que colocarlo en la columna.
Entonces, eso tienen que verlo. Es muy importante. Hagan esta salvedad. Siempre al principio, cuando no están prácticos, traten de plantearse los mecanismos y observar dónde se producen o cómo se producen esos mecanismos de falla. Porque esos mecanismos de falla, justamente, que tienen todas las características que estuvimos viendo hasta ahora, hay que tener cuidado cómo se plantean y dónde están las articulaciones plásticas. Porque luego, cuando planteo la ecuación de trabajo virtuales, como se dicen ustedes los chicos, dice mando fruta. Y mandan fruta. Y después sale mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante hacer estos reconocimientos previos antes de plantear la ecuación de los trabajos virtuales. Importantísimo. Bueno, ¿quién realiza trabajo en este mecanismo propuesto? Interno, los momentos de plastificación. Externo, ¿estas fuerzas P realizan trabajo? No, porque se mueven paralelas a sí mismos. ¿Hay alguna proyección en la dirección del desplazamiento de esa fuerza? No, son perpendiculares a la dirección del desplazamiento. No realizan trabajo virtual. ¿Quién realiza trabajo virtual? Esta fuerza, que es el 20% de cada una de estas. Esta sí realiza un trabajo. ¿Y cuánto va a valer ese trabajo? Va a valer 0,2 dp por justamente esta longitud. ¿Esta longitud cuánto vale? El arco, por decirlo de alguna manera, es el ángulo θ por el radio, que es la altura de la columna, L sobre 2. Entonces, 0,2 dp por θ por L sobre 2, trabajo de las fuerzas exteriores. Y del resto, ¿qué pasa? Bueno, el resto son 4 veces los momentos de plastificación en la columna. 1, un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos, 4 trabajos son todos iguales. 4 trabajos, los 4 son iguales. ¿Y cuánto valen? El momento de plastificación en la columna por el giro θ. Los 4 son iguales. Y podemos ver, pero para eso analicen siempre la cinemática del mecanismo. Porque viendo la cinemática del mecanismo, ustedes van a poder asignar en forma correcta tanto los giros como los desplazamientos. En este caso, fíjense que si yo provoco un desplazamiento generalizado, giro en este nudo, le va a corresponder otro giro idéntico en el nudo, en la rótula superior. Idéntico. ¿Y cuál lo da? Esta condición de simetría que aparece acá. Alternos, internos, entre paralelas, pero no importa. Fíjense la condición. ¿Ven cómo se mueve? Tienen que intuir y dibujar bien los mecanismos, porque si los dibujan mal, se van a confundir cuando van a visualizar tanto los giros como los desplazamientos. Primero son los giros, porque es lo que yo le tengo que dar al mecanismo, para visualizar justamente cuáles son esos desplazamientos. Evidentemente, por esta conexión rígida de la barra, que corresponde al travesaño o a la viga, evidentemente este movimiento se va a transmitir a esta otra barra, columna, de forma idéntica, de tal manera que por la indeformabilidad axil de la barra, fíjense que el ángulo que va a girar respecto de esta rótula, la columna, también va a ser θ. ¿Por qué? Y por la indeformabilidad axil de la barra, que es una de las hipótesis que nosotros planteamos. Entonces, el giro θ que yo había dado inicialmente va a corresponder con otro idéntico
que va a corresponder a la rótula superior. Post-transmisibilidad mecánica, a partir de la indeformabilidad axial de la barra, van a aparecer de la misma manera giros θ para esta rótula y giro θ para esta rótula superior. El trabajo, el momento de plastificación por el giro. Los cuatro son iguales, 4 momentos de plastificación de la columna por θ. En este caso, el momento de plastificación de la columna es MP. Despejo P última, que es la P correspondiente a este segundo mecanismo elemental, y puedo calcular entonces la carga última en base a estos datos numéricos. Hago los números, entonces primero hago estas cuentas, luego voy con los números, hago esos números y me da un valor. Fíjense, acá teníamos P1, acá teníamos P2. Bueno, fíjense, acá otro mecanismo propuesto. Otro mecanismo propuesto. Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que vende este mecanismo? Miren el de arriba. ¿Ven este de acá arriba? Es un mecanismo de viga. Esta ecuación, ustedes no me dijeron nada, pero no estaría correcto plantearlo así. Pero yo lo quise hacer, más que nada, para que ustedes vean cómo es la combinación de mecanismos. Porque justamente ahí está la gracia de todo esto, saber combinar los mecanismos. Hay muchos ejercicios, el ingeniero Satostegui, que está a la noche, él gustaba de tomar ejercicios bastante complicados en cuanto a la determinación de los mecanismos de falla. Había ejercicios que tenían 7, 8 mecanismos de falla. Entonces, en estructuras simples como estas, no es difícil predecir los mecanismos de falla, pero en estructuras más complejas sí. Entonces, fíjense, acá tengo un mecanismo de viga, acá tengo un mecanismo de columna. ¿Y acá qué tengo? Fíjense cómo combino allí, de alguna manera, estoy combinando con 4. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 rótulas. Fíjense cómo estoy combinando mecanismos. Es un mecanismo combinado entre un mecanismo de viga y un mecanismo de columna. Acá me olvidé, siempre nunca más lo corregí, de colocar 0,2 de P. Pero bueno, salvando estas cuestiones, fíjense que tienen que dibujar, dibujen bien, traten de dibujarlo en una escala de ustedes, pero una escala que ustedes consideren conveniente para poder visualizar el mecanismo. Porque si no, no van a poder determinar correctamente a partir de un determinado giro que doy al mecanismo en correspondencia con una rótula, el resto de las rotaciones. El resto de las rotaciones. Y desplazamientos, obviamente. Bien, entonces fíjense, en este caso, esto giró θ. Esta barra también va a girar θ. Y acá aplicamos lo que vimos acá arriba. No vamos a volver a hacer todo el razonamiento. Esta rótula, la rotación relativa de ambas secciones, una con respecto a la otra, donde está aplicado el par de pares, es 3/2 de θ. Lo vimos antes, ahora no lo vamos a seguir de nuevo. Y el giro aquí también es θ sobre 2. Lo vimos antes en el mecanismo de la viga. Indeformabilidad axial de la barra, lo vimos en el mecanismo simple de columna, hace que este giro de esta rótula también sea θ. Para esta rótula que corresponde, fíjense, yo ahí la coloqué, ahí no es muy feliz, había que colocarla un poquito por debajo. Pero a veces ustedes ven, cuando uno se confunde y la coloca y no sabe si es a la viga, si es a la columna, puede dar lugar a confusión, es muy peligroso eso. Entonces, fíjense,
por tita. Entonces, acá tenemos todas las relaciones. Fíjense, esto lo obtengo. ¿Cómo obtengo el tita prima? Bueno, acá se los muestro. Antes no lo había hecho, acá se los estoy mostrando cómo lo obtuve. Es decir, a partir de una relación de corrimientos, que es en el punto donde está aplicada la fuerza extrema, la fuerza izquierda. Bueno, y aplico la ecuación, planteo la ecuación de trabajos virtuales. Planteo la ecuación de trabajos virtuales que, como ustedes ven, no difiere de lo que vimos hasta ahora. Primero, la carga 0,2 que está acá, imagínenla que está ahí, yo no la puse, me olvidé. Bueno, multiplicado por el desplazamiento. Y después, cada uno de los desplazamientos que corresponden justamente a P, que va a valer tita por L sobre 3 más tita prima por L sobre 3. Bien, perfecto. Y luego veo, este es el trabajo de las fuerzas exteriores. Para los esfuerzos internos aparecen mecanismos de columna, mecanismos de viga, mecanismos de columna y mecanismos de columna también. Fíjense, acá aparece el mecanismo, acá es el mecanismo de viga por tita, acá es el mecanismo de columna, el mecanismo de viga, el mecanismo de columna y el mecanismo en la columna. Entonces acá tenemos rótula en la columna, rótula en la viga, rótula en la columna y rótula en la, si digo bien, en la columna y rótula en la columna. Entonces, así planteo la ecuación de trabajos virtuales para los esfuerzos internos. Bueno, reemplazando, haciendo el reemplazo de que corresponda al mecanismo de plastificación, al momento de plastificación, según sea de columna o de viga, planteo la expresión, despejo el valor de P, que es el valor de la carga última, no digo que es la carga de colapso, es la carga última, en particular para este mecanismo propuesto, y entonces allí le doy, hago las cuentas, despejo, y me queda 145 doceavos de MP sobre L. Hago unos números, reemplazo por los números, y me quedó el valor de P3. Fíjense, tengo varios, miren, 245, 933, 281. Bueno, otro mecanismo. Ustedes pueden proponer varios. Acá tenemos otro mecanismo. Es similar al anterior, muy parecido al anterior. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora la rótula plástica se conforma en coincidencia con el punto de aplicación de la carga P. Entonces, a partir de este ángulo tita, este es tita, pero este ya es 2 tita. Y el giro relativo es 2 tita más 3 tita, 5 tita. Hacen el análisis, este análisis hay que hacerlo. ¿Y cómo lo hago? A partir de que este desplazamiento de la carga P resulta entonces igual, tanto para haciendo justamente tita por 2/3 de L, es este desplazamiento, que va a ser igual a tita prima por L sobre 3. De acá despejo tita prima, que es igual a 2 tita. Entonces, ahora sí, vuelvo otra vez a plantear la ecuación de trabajos virtuales. Trabajo de las fuerzas exteriores más el trabajo de las fuerzas interiores. Y allí tenemos todo el planteo. Acá sí puse el 0,2 de P. 0,2 de P por tita por L sobre 2 más P por tita por L sobre 3 para esta fuerza. Esta vale P por tita prima por L sobre 3, pero tita prima justamente vale 2 tita, entonces es P por tita por 2/3 de L. Para los momentos, lo mismo. Ya es redundante decir siempre lo mismo. Momento de plastificación en la columna por tita, más momento de plastificación en la viga por 3 tita, más momento de plastificación en la columna por 3 tita, más momento de plastificación en la columna por tita. Bueno, planteo la ecuación, despejo el valor de la fuerza U, la carga última, P4, hago las cuentas, 250 22avos de MP sobre L, reemplazo,
y me da 265,3. Acá aparece otro mecanismo más, otro mecanismo más. Es decir, tengo que ir probando distintos mecanismos para ir viendo cuál es el mecanismo que me lleva a la falla. Es decir, tengo que calcular la carga última. Bueno, de acá es exactamente igual. La única que no realiza trabajo es 0,2 de P. Estas sí realizan trabajo. Aparecen los momentos de plastificación, que son estos que ven ustedes. ¿Ven la salvedad? Siempre hagan esto. Momento de plastificación de la columna, momento de plastificación de la viga. Tengan el cuidado de identificarlos. Bueno, ecuación de trabajos virtuales, nuevamente el valor de la carga última, 21 medios de MP sobre L. Reemplazo números y me da un número de 245 kilonewton metro. Bien, ¿cómo tiene que ser la carga de colapso? Rápidamente, así ya terminamos ahora. La carga de colapso, ¿qué nos decía el teorema cinemático? Tiene que ser menor o igual que la carga cinemática. Entonces, ¿cuál va a ser la menor? Puede ser menor o a lo sumo igual. ¿Cuál va a ser la menor de todas? Bueno, la de 21 medios de P, la más chiquitita de todas, es la que corresponde a 21 medios de P, 245 kilonewton. Aplico la definición del teorema cinemático y obtengo la carga cinemática, que tiene que ser de tal manera que la carga de colapso sea menor o igual que la carga cinemática. ¿Cuál es la más chiquitita? 21 medios de MP sobre L. Bueno, luego verificamos la admisibilidad plástica, que es otra condición, y el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar las fuerzas, calcular las reacciones de vínculo, plantear el diagrama de cuerpo libre, plantear el diagrama de momentos y ver que en ningún momento se supere el valor del momento de plastificación. Y fíjense, 350 y 140. Nunca he superado el momento de plastificación. Esta verificación de la admisibilidad plástica la tienen que hacer. Es importantísimo. Bueno, entonces se verificó la admisibilidad plástica. La P de colapso, entonces, es la carga cinemática, que es justamente 245 kilonewton. Se verificó, entonces, para que era P cinemática, verificamos admisibilidad plástica, verificamos que P sea menor que P cinemática. Bueno, entonces ya encontramos la carga de colapso de la estructura. Bueno, por hoy vamos a dejar acá la clase que hoy ya terminamos con este tema. Ya no vamos a ir más adelante. Para la clase que viene, yo voy a empezar directamente ya con teoría de segundo orden